Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 481, expuesto después de media hora. Yen Jinping salió de su oficina y cerró la puerta con cuidado. Uno tras otro, los oficiales vinieron a informarle. Luego se quedó en la oficina hasta tarde esa noche. Después de decirle a su secretaria que se fuera, Luo Yuan ordenó su escritorio y su ropa. Luego, se fue de la oficina. Cuando regresaba, miró la hora y se dio cuenta de que ya eran las 10 de la noche. Se preguntaba si Chen Xingye ya estaba dormida. Sin embargo, dado que se habían prometido irse a una cita, él no debería haberse ido así, a pesar de que la cita, de alguna manera, la había obligado a ella. Luo Yuan sonrió mientras pensaba y caminó rápidamente hacia la casa de Chen Xingye. En poco tiempo, salió de su casa. Podía sentir que alguien estaba caminando cerca de la puerta. El segundo siguiente, la puerta se abrió y Chen Xingye apareció frente a él. Sus pijamas eran de color gris polvo y su material era áspero. Sin embargo, su belleza no estaba cubierta y hacía que su piel suave y clara destacara. Sus pechos parecían más llenos, haciendo que Luo Yuan tuviera que detener conscientemente el impulso que tenía de explorarla allí mismo. No quería parecer desagradable con ella, así que tuvo que reprimir su deseo. Luego cambió su mirada e hizo un movimiento para entrar en su casa. Sin embargo, Chen Xingye bloqueó la puerta. Parecía fría y se mantuvo en silencio. Luo Yuan luego dijo, una vez que eres un amante, siempre eres un amante. Incluso si no soy bienvenido, no deberías haber sido tan duro conmigo. Chen Xingye se disgustó por él y su rostro enrojeció. Pronto, ella tuvo de nuevo la fría y pétrea expresión en su rostro. Bajó la voz y dijo, hoy no es el momento ideal para la intimidad. Mi amigo está aquí, vete a casa ahora. Luo Yuan parecía sorprendido al escuchar esas tonterías. Inmediatamente trató de sentir la situación por su lenguaje corporal y encontró que su declaración era falsa. Se sintió un poco decepcionado de que ella hubiera insultado su inteligencia. Ella podría ser capaz de engañar a las personas normales con mentiras como está, pero no a Luo Yuan. Nada podría ocultarse de sus habilidades. Luo Yuan no expuso sus mentiras, pero preguntó, ¿no deberías invitarme a tomar una copa? Vine hasta aquí solo para verte. Después de llevarse bien con ella durante tanto tiempo, comprendió bastante bien la personalidad de Chen Xingye. Ella era una persona de principios. Como la persona inteligente que era, tenía un fuerte sentido de la justicia y un espíritu abnegado. Nunca había rechazado los deberes asignados a ella, incluso si las tareas eran extremadamente humillantes. Sin embargo, esto era solo parte de su personalidad, pero no del todo cómo se comportaba. Parecía una mujer digna y arrogante, lo que significaba que nunca se rebajaría a un hombre. Para ella, una misión era una misión. El amor era algo completamente distinto. Cuando el amor existía en una misión, sentía que estaba siendo salpicada con un cubo de agua helada y era tan humillante. Pronto, ella recuperó su conciencia y estaba desesperada por distanciarse de él. Se preguntó si ella no tenía ningún sentimiento por él en absoluto, pero eso no era cierto. Ya sea por las pequeñas cosas que hacen juntas o las luchas que estaba experimentando ahora, era una prueba de que no podía dejarlo ir. Si Luo Yuan respetara su decisión, de la forma en que iban las cosas, terminarían convirtiéndose en extraños. Este no fue el final que Luo Yuan quería. No guardó rencor contra ella después de la destrucción del área de reconstrucción. No quería perder a la mujer que amaba, pero él tampoco quería ser infiel. Luo Yuan empujó contra la puerta. Chen Xingye no pudo resistir la fuerza en absoluto y la puerta se abrió. Chen Xingye se retiró unos pasos y se sintió avergonzada. Apretó los dientes y dijo suavemente, dije que no es el momento adecuado para nosotros hoy. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Luo Yuan cerró la puerta. Le divirtió el verla sentirse enojada y dijo, ¿por qué dices eso tan suavemente? ¿Temes el ruido? Debe estar insonorizada aquí. No es un gran problema si gritas. Miró a su alrededor ya que era su primera vez en su casa. La sala de estar de su casa no era grande ni estaba bien amueblada. Sin embargo, fue decorado artísticamente. Había muchas decoraciones de bricolaje colgadas en la esquina de la pared. Había cueros y minerales adheridos a las pinturas de tela, bonsáis decorados con ramas de árboles secos y adoquines de jade por todas partes, y murales abstractos en las paredes. Era una habitación llena de arte. ¿Hiciste todo esto por ti misma? Preguntó Luo Yuan. Lo hago ocasionalmente cuando estoy libre. Ministro Luo, ¿has visto lo suficiente? Si lo has hecho, entonces puedes irte ahora. Luo Yuan tenía curiosidad cuando Chen Xingye parecía nerviosa. Sin embargo, Luo Yuan no lo pensó más, ya que pensó que ella estaba intencionalmente intentando que sintiera simpatía por ella. No sabía que eres tan buena en esto. No te conozco tan bien como pensaba, pero no es demasiado tarde, dijo. Se había reprimido durante tanto tiempo y finalmente se había desenmascarado como un caballero. Se acercó a Chen Xingye. Chen Xingye parecía un poco nerviosa y se retiró. ¿Qué estás tratando de hacerme? Te dije que mi amigo está aquí hoy.
¿Qué piensas? Lo Yuan preguntó en voz baja. Pronto, forzó a Chen Xingye contra la pared y envolvió sus brazos alrededor de su cintura. Chen Xingye estaba nerviosa y le rogó a Lo Yuan, no me lo hagas. Por favor, no lo hagas aquí. Mañana, vuelve mañana, no es el momento adecuado para hacerlo hoy. Lo Yuan quería besarla mientras miraba sus labios húmedos. De repente, escuchó un chirrido que venía de la habitación de al lado. Al mismo tiempo, podía sentir que alguien caminaba hacia él desde el dormitorio. Él estaba sorprendido. Instantáneamente sintió como si lo salpicaran con agua fría de la cabeza a los pies. Su deseo había disminuido de inmediato. Miró a Chen Xingye y le preguntó increíblemente, «¿Dijiste que vino tu amigo? ¿Realmente querías decir que tu amigo está aquí? Te lo dije desde el principio, pero no me escuchaste. No hables tan alto o la despertarás». Chen Xingye respondió. Estaba enojada y pellizcó a Lo Yuan con fuerza. Por supuesto, con su fuerza, ni siquiera podía raspar una capa de piel. «Me temo que es demasiado tarde». Lo Yuan forzó una sonrisa. Antes incluso de que terminara su oración, la puerta del dormitorio estaba abierta. «Sin, ¿aún no has dormido?». Una joven salió en pijama. Sus ojos estaban medio abiertos cuando acababa de despertarse de su sueño. De repente, vio a Lo Yuan. Intercambiaron miradas y sus ojos se abrieron en shock. Ella se frotó la cara. Su cuerpo tembló al reconocer a Lo Yuan y se quedó aturdida y en silencio. «Alcalde, ¿por qué estás aquí?». Ella tartamudeó mientras su mente se quedaba en blanco. Después de un largo rato, se recuperó lentamente de sus pensamientos. Ella chilló y todo su cuerpo se estremeció. «Yo, no lo hice a propósito. No vi nada». Cerró la puerta de golpe y se dio cuenta de que se había cerrado. Su rostro se puso pálido y extendió sus manos que aún temblaban. Luego abrió la puerta y regresó a la habitación. Caminó unos pasos y regresó para cerrar la puerta de la habitación como si la puerta pudiera aislarla directamente del mundo exterior. Ella estaba un poco aliviada. Ella gimió mientras trataba de suprimir su corazón que latía con fuerza. «Nunca esperé ver al alcalde Luo aquí. Sin ni el alcalde Luo. Maldita sea». Ella suspiró y se acostó en la cama. El cuerpo de Chen Xingye también estaba rígido y caminó hacia su habitación. Ella recuperó su conciencia después de que cerró la puerta. «Es tu culpa. Te dije que mi amiga está aquí. ¿Cómo voy a trabajar mañana? ¿Qué dirá la gente?». Ella dijo, avergonzada. Ella no tenía idea de cómo enfrentar esto. No sé en chino, pero en inglés, y como sabrán, en japonés, amigo carece de género, por lo que no corregí el cómo se referían a la amiga hasta que se supo que era mujer y así pienso dejarlo. Lo Yuan sabía que ella era la colega de Chen Xingye. Sin embargo, no se sintió mal en absoluto. Luego dijo, «¿Cómo puedes echarme la culpa a mí? Sabías que vendría esta noche, pero, aún así, le pediste a tu amiga que viniera. Deberías haber esperado que esto sucediera, no sabía que podrías ser tan descarado e insistir en venir». Chen Xingye dijo. Ella nunca había esperado que esto sucediera. Ella le preguntó a uno de sus colegas para que Lo Yuan se fuera cuando él viniera. Después de un rato, ella preguntó, «¿Qué debo hacer ahora? ¿Debería matarla?». Lo Yuan dijo fríamente, «No hagas esa broma». Chen Xingye lo miró fijamente. Así como Lo Yuan podía entenderla bien, ella también podía entender a Lo Yuan y sabía que él no era una persona de sangre fría. «No tienes que preocuparte. Creo que tu amiga no difundirá rumores sobre ti y tu trabajo no se verá afectado». Lo Yuan se puso serio al ver a Chen Xingye enojarse. Como miembro del gobierno, ella sabía lo que se debía y no se debía hacer. Pero, Chen Xingye vaciló. «No hay peros, no estás casada. Esto es algo normal», Lo Yuan dijo mientras trataba de consolarla. Si Lo Yuan fuera una persona normal, no estaría tan preocupada por eso. Sin embargo, la identidad de Lo Yuan era muy conocida. Decir que él era el gran jefe de Ope City era indiscutible. No fue convincente decir que estaban teniendo una relación normal. Al igual que una joven hermosa que se casa con un hombre rico de mediana edad, da una primera impresión negativa de que podrían haberse casado por dinero, no por amor y afecto. Una mujer que se llevaba bien con Lo Yuan sin duda causaría una mala impresión a la gente. Como mujer arrogante y confiada, existía una gran brecha entre su estado e identidad. Esta fue una de las razones que la hicieron dudar. Chen Xingye se sintió impotente y dijo, «Esto es demasiado molesto. Por favor, sal de mi casa ahora». Lo Yuan claramente sabía que no pasaría nada esta noche ya que ella necesitaba algo de privacidad. Le dio las buenas noches y se fue de la casa de Chen Xingye. Capítulo 482 Intereses y aficiones. Al día siguiente, antes del amanecer, Lo Yuan estaba completamente despierto. Aún no eran las 3 de la mañana. Fue al desierto y trató de buscar los clones de nuevo. Lamentablemente, de nuevo no descubrió nada. Quizás los clones que encontró ayer fueron los únicos sobrevivientes. Después de regresar a Ope City, lo primero que hizo Lo Yuan fue adoptar a la niña que estaba con Ninfeayan y Wu Qianru. Independientemente de los renuentes que fueran a dejarla ir, fue inútil ya que fueron amenazadas por el poder y el estado de Lo Yuan.
Pidió la identidad del clon y se sorprendió al saber que ella era una clon rara y especial con 3 habilidades. Además de tener la habilidad cuerpo de fusión, tenía la habilidad de disociación de la materia y un sistema de defensa de plasma. Ella sobrevivió al desastre con estas 2 habilidades. Para examinar sus habilidades, Luo Yuan se tomó medio día libre de sus tareas en la oficina y llevó a los clones al desierto. Los niños estaban juntos, inquietos y nerviosos. La clon femenina cuyo nombre era Luo era obviamente más alta que los 5. No había mucha diferencia entre cada clon y un niño normal solo habría sido un poco más delgado en comparación con ellos. Esto era normal ya que Luo podría conseguir algo de comida para sí misma en estos pocos meses. Ella podría sobrevivir incluso con solo beber agua, a diferencia de los otros 5 clones, que lucharon por sobrevivir sin un suministro de agua. Gracias a la fuerte capacidad de recuperación que venía con sus cuerpos de fusión, pudieron recuperarse de la deshidratación extrema sin ningún efecto secundario. Al tomar un buen descanso y tener un suministro suficiente de alimentos, los 5 se ven mucho más saludables en solo un día. Aunque todavía eran tan delgados como los refugiados, ahora se parecían más a personas vivas en lugar de a un grupo de cuerpos momificados. Quizás después de 10 días, estarían completamente recuperados. Luo Yuan quería probar sus velocidades. Después de anunciar el inicio de la carrera, vio a los clones dudar y se sintió preocupado. Los alentó varias veces y solo entonces se atrevieron a comenzar a correr. Su actuación fue terrible. Aparte de Luo, que era un poco mejor que el resto, no sabían cómo correr. 3 de ellos cayeron al principio de la carrera. Eran como niños que estaban aprendiendo a correr por primera vez. Mirando su terrible actuación atlética, Luo Yuan frunció un poco el ceño y un repentino pensamiento apareció en su mente. Teóricamente, en realidad eran niños que no tenían ni un año. Sin embargo, no eran seres humanos ordinarios. Nacieron con asombrosos poderes y habilidades de equilibrio. Cuando estaban en sus cunas, podían romper los barrotes de la cama. Aprendieron a caminar pocos días después de nacer. Creía que sabrían cómo correr muy pronto. Mirando la forma en que corrían los clones y lo vacilantes que eran ahora, Luo Yuan supuso que el laboratorio estaba restringiendo sus movimientos. Luego se enteró de que esto era realmente el hecho. El laboratorio estaba restringiendo sus movimientos y actividades para entrenar su sentido de disciplina. Por ejemplo, tenían que caminar correctamente, se les prohibió estrictamente pelear, llorar, correr y se les prohibió usar su poder. Al mismo tiempo, se implementaron muchos castigos para hacer cumplir las reglas. Los castigos fueron una crítica o un confinamiento. A pesar de no haber castigos físicos, esto fue más que suficiente para aterrorizar a los niños. Además, estos niños se criaron en el laboratorio y en realidad se parecían a un pedazo de papel blanco, sin ser tocados por la civilización en su conjunto. Sin importar qué tan fuertes fueran, al ser criados en un ambiente así, fueron entrenados para ser obedientes, con personalidades dóciles. Era comprensible porque sus actividades estaban siendo restringidas. Tenían espacio limitado ya que el laboratorio era pequeño. Si se les permitiera correr imprudentemente, incluso si el laboratorio estuviera hecho de oro, estaría en ruinas si se desataran. Además, la mayoría de las personas en el laboratorio eran investigadores y seres humanos normales. Si se encontraran con los clones, se lesionarán gravemente o sufrirán 1 o 2 huesos rotos. La carrera parecía ser un gran avance para los clones. Aunque al principio se asustaron, se acostumbraron muy rápidamente. Sus movimientos eran caóticos y ocasionalmente se caían, pero aún así eran felices. Su capacidad para aprender era tan impresionante como sus habilidades de equilibrio. Era evidente que estaban mejorando muy rápidamente. Los niños que estaban aprendiendo a correr hace unos minutos ahora corrían mucho mejor. Sus velocidades aumentaron gradualmente. En el momento en que Luo Yuan les gritó que se detuvieran, la velocidad de Luo había superado los 80 metros por segundo y era la más rápida de todas. Pero, él creía que esta no era su velocidad máxima todavía. Bajo fuerte resistencia, se necesitaban habilidades más avanzadas y complicadas al correr. No pudieron adaptarse a ella en un corto periodo de tiempo. Al mismo tiempo, sus cuerpos eran más ligeros. Cuando se encontraron con fuerzas flotantes, debería resultar en un aumento de la velocidad cuando corrían. Aunque, la misma fuerza podría impedirles alcanzar velocidades más rápidas si no se reconocen y utilizan correctamente. La prueba de velocidad fue seguida por una prueba de fuerza. Esto fue mucho más fácil que correr. Sin lugar a dudas, Luo volvió a ser el más fuerte entre ellos. Podría generar alrededor de 11 toneladas de fuerza. Mientras que el resto de ellos todavía no se habían recuperado completamente, había grandes brechas en sus actuaciones. Sin embargo, el clon más débil podría levantar objetos que pesaban hasta 3 toneladas y el más fuerte podría levantar alrededor de 4 toneladas.
Quizás todavía eran jóvenes y no habían recibido ningún entrenamiento específico para perfeccionar sus habilidades y distribuirlas de manera uniforme. Ninguno de ellos tenía habilidades sobresalientes y ninguno de ellos era más débil que los demás. Sin embargo, durante la prueba de habilidad, las brechas fueron prominentes. Algunos de ellos no tenían idea de que tenían la capacidad de evolucionar. El pequeño grupo de ellos no sabía que sus nombres representaban sus poderes, como Lo Lie, llama, Lo Wang, láser, y Lo Yan, láser. No sabían las otras habilidades que poseían también. Por supuesto, algunos de ellos se estaban acostumbrando a sus habilidades. Lo Con se había dado cuenta accidentalmente de su capacidad de teletransportarse cuando él recién había nacido. Para Luo, durante el desastre, pudo usar sus habilidades cuando se sintió amenazada. Sin embargo, ella no intentó usar sus habilidades después de eso. Luo Yuan notó que los clones no estaban interesados en sus habilidades evolucionadas, pero parecían confundidos y se sentían perdidos con todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Quizás su fuerza había estado con ellos desde que nacieron, y tenían poco o ningún conocimiento de sí mismos. Era tan normal como beber y respirar. Además de eso, vivían en un ambiente pacífico y solo se guiaban por las reglas y regulaciones del laboratorio. Por lo tanto, no tenían un fuerte deseo de ser poderosos. Ser más poderoso o menos poderoso no significaba nada para ellos. Luo Yuan quería inculcar la importancia de la fuerza en los clones. Sin embargo, con el tiempo, no diría nada. Los tiempos eran diferentes ahora. Las amenazas resultantes de las bestias mutadas habían desaparecido gradualmente y los humanos estaban migrando al espacio. A menos que la población en general fuera tan fuerte como Luo Yuan, el efecto de las fuerzas personales se volvería más y más débil. No era fácil ser como Luo Yuan. Se trataba de trabajo duro, talento y mucha suerte. Ni uno solo podría ser omitido ya que se complementaban entre sí. Ya sea que incluso sus clones tenían una baja probabilidad de ser como él de todos modos. Sus habilidades ya no eran medibles por los atributos o su capacidad para evolucionar. Sin la concentración de voluntad y su visión cuatridimensional, no podría lanzar su burbuja espaciotemporal. Sin su capacidad de predicción, se habría convertido en ceniza durante las batallas espaciales. No podía soportar perder ninguna de sus habilidades, ya que la falta de cualquiera de ellas haría que su poder se redujera drásticamente. La probabilidad de que los clones alcancen su estándar era extremadamente baja, por ahora. Por lo tanto, sería mejor para ellos desarrollar sus propios intereses en lugar de entrenarlos para convertirse en soldados inútiles. Luo Yuan luego disfrutó de actividades al aire libre junto con ellos hasta la tarde. Los niños se fueron a regañadientes y regresaron a Ope City. Me voy a trabajar ahora. ¿Volveré a casa esta noche? ¿Qué regalos quieren? ¿Los compraré de regreso a casa más tarde?, preguntó Luo Yuan antes de irse. Padre, ¿puedes traernos algunos libros? No hay libros en nuestras habitaciones, respondió Luo Yan. Los niños se miraron. Luo Yan se repitió valientemente, la intuición femenina le decía que su padre la estaba tratando a ella y a Luo mejor que a sus hermanos. ¿Libros? Luo Yuan preguntó mientras vacilaba. ¿Qué tipo de libros prefieres? Cualquier libro servirá. Sería mejor si fueran libros de texto de secundaria, dijo Luo Yan. Parecía una alienígena con sus grandes ojos suplicantes en una cara increíblemente delgada. En comparación con los clones masculinos que se hicieron crudamente, una minoría de los clones femeninos tenían sus genes que determinaban las características físicas o rasgos modificados intencionalmente. Aunque Luo Yan era delgada, en realidad era una hermosa dama. Luo Yuan se sorprendió cuando aún eran niños y él preguntó: ¿estás estudiando el programa de estudios de la escuela secundaria? Todavía eres muy joven, el profesor en los laboratorios dijo que somos genios. Estoy estudiando los cursos del segundo grado de la escuela secundaria en este momento, dijo Luo. Estoy tomando los cursos de tercer grado. El profesor dijo que soy el más inteligente, dijo Luo Con. No había hecho nada parecido a eso cuando tenía 1 año de edad, pensó Luo Yuan en su corazón. Gracias a su asombrosa memoria, recordó que todavía estaba bebiendo leche y que ni siquiera podía hablar. Luego miró a sus hijos, eran increíbles. Capítulo 483. La segunda criatura interestelar. Al regresar a la alcaldía municipal, Luo Yuan le ordenó a Chen Guanghui que les comprara algunos libros e hizo arreglos para que 2 maestros privados enseñaran a los niños. Por supuesto, sería menos efectivo si se enseñaran a sí mismos en comparación con cuando 2 maestros les estaban enseñando. Como estaban interesados y tenían talento, lo único que podía hacer era animarlos. Después de sentarse por un momento, los oficiales de la sala de comunicación que estaban de servicio informaron que había un mensaje urgente de la nave espacial y solicitaron hablar con Luo Yuan. La expresión de Luo Yuan se volvió muy seria cuando escuchó esto, corriendo hacia la sala de comunicación. Estaba fuertemente vigilado, los guardias de seguridad estaban estacionados fuera de la sala de comunicaciones. Por favor, muéstrenos su identificación. El guardia inmediatamente saludó y dijo en voz alta cuando vio a Luo Yuan.
Luo Yuan asintió con la cabeza y sacó su identificación. Era un sistema que él estableció. No habría excepciones, incluso tuvo que mostrar su identificación para la verificación ya que este lugar era de suma importancia. La mayoría de los satélites y servidores de comunicaciones de la Tierra habían sido destruidos por el desastre. Era imposible contactar a la nave espacial a través de los canales de comunicación regulares. La única forma posible de conectar la Tierra y la nave espacial era utilizar un dispositivo de comunicación cuántica interestelar que se había desmontado de un avión que se colocó aquí. Comparado con el dispositivo de comunicación cuántica interestelar que fue destruido por Luo Yuan, este fue sin duda mucho más pequeño. Era del tamaño de un cuaderno. Podría soportar imágenes tridimensionales holográficas y podría usarse en un área de aproximadamente 3 unidades astronómicas. Una unidad astronómica era equivalente a la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Una unidad astronómica equivale a 150 millones de kilómetros aproximadamente. De hecho, fue un desperdicio usarlo para conectarse con una nave espacial que estaba cerca de la Tierra. Los glacianos no tenían dispositivos portátiles de comunicación personal. Era porque su tecnología era demasiado avanzada y habían eliminado dispositivos simples como los teléfonos móviles. La comunicación se podía realizar a través de un terminal de comunicación personal similar a una esponja que estaba conectado a su corteza cerebral. Aparte de eso, el terminal de comunicación personal les permitió estar directamente conectados a la base de datos glaciana que era algo similar a una intranet. Por lo tanto, les permitió tener control directo sobre varios robots. El terminal similar a una esponja también imitaba las texturas biogenéticas y, debido a que estaba conectado a la corteza cerebral y los nervios, podían ingresar a mundos virtuales para aprender y vivir. A Kirito le gusta esto, desafortunadamente, la brecha tecnológica era demasiado grande. La avanzada fundación industrial de los glacianos había contribuido al desarrollo de la tecnología. Con el estándar actual de la tecnología humana, no podrían romper con eso dentro de 10 a 20 años. Afortunadamente, los glacianos aún tenían que tener un dispositivo de comunicación de alta potencia y larga distancia. De lo contrario, sería problemático para ellos ponerse en contacto con la nave espacial. Luo Yuan entró rápidamente en la sala de comunicaciones y respondió a la llamada. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz profunda. Alcalde, hay algo urgente que tengo que informarle. La persona que llamó fue Bi Jianping, quien estaba a cargo de la nave espacial. Su rostro adoptó una expresión espantosa cuando dijo esas palabras. La expresión de Luo Yuan cambió cuando escuchó lo que tenía que decir. No era la nave espacial la que tenía problemas, era la Tierra. Al mirar el monitor de la nave espacial, parecía haber una criatura interestelar que intentaba invadir la Tierra. Ahora había entrado en la capa atmosférica y se estimó que aterrizaría en la Tierra dentro de media hora. En circunstancias normales, no era un gran problema. Sin embargo, podría estar aterrizando en el sureste de Asia. Su rostro se puso serio y pronto, se enojó. Esto fue un incumplimiento del deber. Las consecuencias de permitir que una criatura interestelar entrara en la Tierra se vieron claramente cuando estaban en la Luna. Luo Yuan aún podía recordar ese día claramente. Sería similar al incidente cuando explotó la bomba de hidrógeno. Incluso con sus habilidades, cuando se enfrentará a criaturas como esta, no habría nada que pudiera hacer al respecto. Si la criatura interestelar aterrizaba en algún lugar cerca de Ope City, podría ser un desastre fatal. Los humanos sobrevivientes podrían morir. ¿Por qué no monitoreaste la situación antes?, Luo Yuan preguntó en voz baja, cada vez más enojado cuando él lo pensaba. Probablemente fue el descuido de las personas que manejaban la nave espacial lo que causó este incidente. La nave espacial ya no estaba tripulada por profesionales. Fue tripulado por oficiales del gobierno o investigadores. Su objetivo principal era investigar la tecnología glaciana, así como la construcción de áreas residenciales. Con el alto grado de inteligencia de la nave espacial y su sistema de defensa automático, descuidaron mantener una estrecha vigilancia sobre la situación cercana a la Tierra. Luo Yuan había tomado una decisión ya que parecía que se necesitaba con urgencia crear un equipo de profesionales como la tripulación que iba a tripular la nave. La situación empeoraba y temía que se produjeran más problemas durante el vuelo interestelar, donde la situación y el entorno eran inciertos. La cara de Bi Jianping se puso pálida al sentir la ira reprimida de Luo Yuan. Es mi culpa, olvidé este asunto. Como líder, el error que cometí es inexcusable. Su responsabilidad ahora es establecer un equipo de profesionales para monitorear la Tierra en cada momento. Si hay algún problema, infórmeme de inmediato. Luo Yuan dijo fríamente. Sí, alcalde, Bi Jianping dijo en alivio. Luo Yuan no se molestó con Bi Jianping tan pronto como terminó su sentencia. Desconectó la llamada y salió de la sala de comunicaciones. Él era el único en la nave espacial que tenía la autorización para participar en la batalla. Sin embargo, fue bastante difícil verificar cualquier tipo de autorización de forma remota,
ya que había muchas maneras en que las personas podían hacerse pasar por la identidad de uno en un intento de apoderarse de la nave espacial. Dicho esto, una nave espacial como esta probablemente no tendría tal laguna en sus sistemas. A pesar de que el sistema de inteligencia artificial en la nave parecía ser sensible y aparentemente podía tomar decisiones, había aprendido a través de prueba y error y elegiría situaciones que le darían una ventaja, evitando aquellas que lo pusieran en desventaja. Bajo esas reglas, era casi impecable. Sin embargo, parece que ahora era demasiado tarde para que él corriera hacia la nave espacial en un intento de cazar a la criatura interestelar. Estaba a punto de aterrizar en la Tierra. Al cabo de un rato, abandonó la ciudad subterránea. El cielo todavía era gris, cubierto por las nubes oscuras. Al levantar la vista del suelo, no había señales de la invasión de la criatura interestelar. Lo Yuan pisó fuerte el suelo y su cuerpo se disparó hacia el cielo como una flecha, como lo describirían los mineros de hielo. Antes de llegar a la capa de nubes, Lo Yuan podía sentir vagamente un poder débil proveniente de las nubes. Al sentir la dirección de este poder, inmediatamente cambió de dirección y voló hacia el objetivo. En 10 segundos, se coló en las nubes oscuras. Era una capa de polvo flotante formada por cenizas volcánicas y pequeños cristales de hielo. El grosor de la capa de polvo era de unos 5.000 metros, no muy diferente a una cortina gruesa que impedía que la luz del sol alcanzara la Tierra. Las capas de las nubes de abajo eran relativamente más delgadas, por lo que tenían solo una pequeña cantidad de carga eléctrica. Sin embargo, la electricidad estática se hizo más fuerte a medida que avanzaba y, a una altura de unos 600 metros, comenzó a ver relámpagos saliendo de la capa de nubes. Parecía que una serpiente eléctrica se movía en la nube oscura, haciendo que brillaran extrañamente en la oscuridad. También hubo arcos eléctricos que fueron atraídos por el cuerpo de Luo Yuan en algunas ocasiones. Un rayo golpeaba su cabeza y causaba que innumerables tentáculos de electricidad salieran disparados de su cuerpo. Sin embargo, el daño que se le hizo fue relativamente menor y, aparte de sentir una leve quemadura en la piel, no le llegó ningún daño. Esto fue solo el comienzo. Después de alcanzar una altitud de 2000 metros, aparecieron densas nubes oscuras con temibles descargas de truenos desde dentro. La verdadera forma del rayo había aparecido. Contra tal amenaza, incluso Luo Yuan tuvo que vigilar su paso. Sin embargo, gracias a su físico, tales ataques no serían fatales, pero no era inmune a los efectos de los rayos en los seres vivos. Aún sentía cierta sensación de adormecimiento cuando fue alcanzado por un rayo. Pronto, una capa de luz de membrana apareció en su piel mientras reunía su voluntad. Aunque en el Departamento de Defensa faltaba la membrana de la luz, era suficiente para protegerlo del daño que le causaría el rayo. La teoría detrás de la membrana de la luz era bastante simple. Convirtió su cuerpo que inicialmente actuó como conductor en un aislante, impidiendo que su cuerpo atrajera los rayos. Si todavía estaba de alguna manera golpeado por un rayo, la corriente en el rayo se reduciría significativamente y no tendría ningún efecto en él. Luo Yuan fue golpeado por un rayo 5 veces mientras se movía a través de las nubes. En 30 segundos, logró salir de las nubes oscuras. La luz del sol que no había visto en mucho tiempo era cálida y radiante, brillando intensamente en su cuerpo. Se parecía a un rayo de luz dorado. Incluso las nubes oscuras parecían semitransparentes, formando lo que parecía un cristal de color negro. Sin embargo, el hermoso paisaje no atrajo la atención de Luo Yuan en absoluto. Levantó la cabeza y miró al cielo. Un pequeño meteoro cruzó el cielo azul, cayendo en su dirección. Ya que estaba envuelto en fuego y humo, incluso con la vista de Luo Yuan, no había forma de saber qué era. Sin embargo, basándose en el aura que se desprendía de su cuerpo y que podía sentir en lo profundo de su corazón, estaba seguro de que era la criatura interestelar que había estado esperando. Desde que se le otorgó la capacidad de predicción y la mejora en su visión cuatridimensional, su capacidad de sentir se hizo más fuerte. Predijo que algo iba a suceder antes de que ocurriera la destrucción de los glacianos. Podía sentirlo vagamente antes de que sucedieran las cosas. En ese mismo momento, estaba a unos 700 kilómetros de él. Basado en la dirección hacia la que se dirigía, se estimó que la criatura interestelar estaba a unos 1000 kilómetros de distancia de Ope City. Luo Yuan se sintió un poco aliviado. Ope City estaba a salvo en este momento. Sin embargo, su ansiedad no desapareció por completo. Basado en las habilidades de la criatura interestelar, no sería absolutamente seguro ya que la distancia entre la Ope City y la criatura interestelar era bastante cercana. Creo que tendremos que acelerar las migraciones, Luo Yuan suspiró. Finalmente, una notificación de tarea vino del sistema que había estado inactivo durante mucho tiempo. Tarea de nivel C: matar a la criatura interestelar, bestia que come oro. Tiempo: ninguno. Aceptar /cancelar. Luo Yuan echó un vistazo a la tarea del sistema y cambió su mirada hacia el meteoro. No sería fácil matar a la criatura interestelar. Con solo mirar su tamaño, se vio sumido en la desesperación.
Era como una montaña que no se derrumbaría. No tenía idea de cómo podría vencerlo cuando se enfrentaba a una bestia que parecía un asteroide. Había hecho un intento de derrotar a una bestia como esa, pero falló. Aunque ahora era más fuerte, no tuvo ninguna transformación significativa. El único cambio fue que su producción de energía había aumentado de 0,5 toneladas a 3 toneladas, lo que significaba que era solo un aumento de 6 veces. Era muy obvio que estos incrementos tendrían poco o ningún impacto en estas criaturas gigantescas. Incluso si se formara un enorme agujero dentro de su cuerpo, se sentiría como una picadura de mosquito para estas criaturas. Además, tendría que ganar mucha experiencia para subir de nivel. La experiencia obtenida al matar a las criaturas interestelares ya no era significativa. Si tuviera una opción, no querría encontrarse con una criatura tan aterradora. En la cima de las nubes, Lo Yuan esperaba pacientemente su llegada. Con el paso del tiempo, la bola de fuego se hizo más grande. Inicialmente, era del tamaño de una pelota de ping-pong. Pronto, creció al tamaño de un balón de fútbol y, finalmente, creció hasta alcanzar el tamaño de una canasta de mimbre grande. La bestia gigante comenzó a enroscarse en una bola y una llama ardiente y caliente se formó de la fricción con el aire. Sin embargo, no pareció verse afectado por la alta temperatura que convertiría a la mayoría de los meteoritos en cenizas. El aire que rodeaba su cuerpo parecía distorsionarse, causando un fenómeno extraño. Innumerables arcillos de luz junto con un rayo rodeaban su enorme cuerpo. Eran similares a las cintas, coquetas pero coloridas, hermosas pero peligrosas. Fuertes campos magnéticos fueron dispersados alrededor del planeta. Comparado con el solitario espacio exterior, el poder de la criatura interestelar era fácilmente visible aquí, haciendo que las personas sintieran un profundo terror cuando presenciaban su poder. A medida que la bestia gigantesca se acercaba, Lo Yuan comenzó a moverse, recogió su voluntad y voló hacia su dirección. Después de unos segundos, había atravesado la barrera del sonido, destellando el cielo, dejando solo conos de vapor en su camino. En pocos minutos, ya estaba cerca de la bestia. No se atrevió a acercarse y se detuvo a solo 10 kilómetros de allí. Aunque la distancia entre ellos no estaba cerca, todavía estaba al alcance de la visión de la bestia gigantesca. De hecho, el campo de visión de la bestia abarcó 30 kilómetros de ancho, lo cual era masivo. Toda la región cayó en un caos cuando la luz que emitía era magnífica y deslumbrante, había una violenta turbulencia en el aire mientras innumerables rayos se extendían por el cielo. La gente común probablemente sería asesinada en tales circunstancias. Sin embargo, estos fenómenos no significaron nada para Lo Yuan, ya que fueron los efectos de una fuga de energía. Ni siquiera lo amenazaría o le causaría daño. Comparando la fuerza y el poder de todo esto, el rayo en las nubes era mucho más peligroso. Podría causar que algo similar sucediera si quisiera. Sin embargo, en comparación con la energía que tenía en la actualidad, cubriría una región más pequeña si lo hiciera. Lo único que le preocupaba era el turbulento flujo de aire que lo rodeaba. Afortunadamente, tenía el cinturón sintetizado de la crin del jinete demoníaco con él, lo que le permitió equilibrarse durante su vuelo. Para criaturas gigantescas como estas, uno solo podía sentir una emoción, un terror inexplicable cuando estaban tan cerca de ello. En comparación con la criatura interestelar de 600 metros de largo que se encontró por primera vez en la Luna, parecía un poco más pequeña con un diámetro de alrededor de 300 metros. En parte se debió a que estaba enroscada en una bola y hubo todo tipo de interrupciones causadas por el fenómeno. Lo Yuan apenas podía ver cómo se veía claramente la criatura. Solo pudo identificar que era un vertebrado de 4 extremidades usando su visión borrosa y su visión de 4 dimensiones. Si extendiera su cuerpo, podría ser incluso de 500 metros de largo o probablemente incluso más largo, con una altura de alrededor de 200 metros. Enfrentarse a una bestia gigantesca que tenía 200 metros de altura era como enfrentarse a una montaña. Lo Yuan sintió una profunda impotencia en su interior. En ese momento, su cuerpo se acercó al fondo de las nubes. Cuando estaba a solo unos pocos kilómetros del fondo de las nubes comenzaron a vibrar y pronto, se sintió como si hubiera una presión invisible empujándolas hacia abajo, creando una entrada hueca a través de las nubes. Luego, una onda de choque se extendió rápidamente cuando la criatura interestelar salió de las nubes y se formó un gran agujero en las nubes. Después de 10 segundos, Lo Yuan voló hacia el agujero y lo miró. Se sorprendió al ver que el gran agujero tenía un diámetro de alrededor de 6 kilómetros. La criatura interestelar había penetrado a través de nubes que tenían más de miles de metros de espesor. La luz del sol brillaba a través del gran agujero en el suelo como un gran pilar de luz. Fue un milagro. Antes de que Lo Yuan pudiera volver a sus sentidos, se escuchó un ruido sordo. Capítulo 484. Los efectos de la gravedad. En ese momento, Lo Yuan estaba flotando en el aire a una altura de decenas de miles de metros. A pesar de la altura, el ruido sordo todavía era claramente audible.
Le preocupaba que un impacto tan grande como ese afectara la estabilidad de la corteza terrestre, causando un terremoto. Rápidamente se sumergió en el aire para ver qué pasaba. Tan pronto como pasó a través de las capas de nubes, Lo Yuan vio una nube en forma de hongo que se elevaba hacia el cielo. A diferencia de una bomba nuclear que emitía calor y luz, era una nube blanca como la nieve que estaba completamente hecha de vapor de agua. Las grietas en la capa de hielo en el suelo se extienden como una tela de araña. Se había roto en pedazos, causando innumerables grietas que lo hacían parecer un dragón largo y retorcido. Incluso los icebergs se derrumbaron, aplastados en trozos más pequeños de hielo. Tan pronto como Lo Yuan aterrizó, sintió que la lluvia caía sobre su piel, hacía calor. La región de impacto tenía 15 kilómetros de ancho, mientras que la radiación se había extendido y afectado el área circundante a más de 50 kilómetros de distancia. Sin embargo, la bestia gigantesca parecía haber desaparecido. Su cuerpo estaba completamente cubierto por el vapor de alta temperatura, pero Lo Yuan podía sentir su presencia cuando se movía, ya que causaría que el suelo temblara con cada paso que daba. Para evitar el peligro, Lo Yuan no caminó apresuradamente hacia su dirección. Afortunadamente, el vapor no duró mucho y, además del aire turbulento causado por el impacto, el vapor se eliminó y se convirtió en cristales de hielo, cayendo gradualmente. Después de unos minutos, pudo ver vagamente la figura de la bestia gigantesca. Parecía haber salido del agujero que parecía un cráter, luchando por moverse sobre la capa de hielo. Su movimiento era lento y engorroso. Sin embargo, su cuerpo emitía un aura aterradora en la capa de hielo con cada paso que daba. Lo Yuan podía sentirlo. Contra las criaturas que pesaban al menos 10 millones de toneladas de peso, la capa sólida de hielo era tan suave como un suelo fangoso. Lo Yuan notó que sus extremidades se hundieron en el hielo. Hizo que el hielo se partiera en pedazos grandes con cada paso que daba. En comparación con la bestia gigantesca, los mineros de hielo no eran nada. La fuerza de la gravedad del planeta era evidente. El movimiento de esta bestia de 10 millones de toneladas se vio muy afectado por la gravedad. La mayor parte de su fuerza se usó para vencer el tirón de la gravedad, haciendo que su movimiento fuera más bien torpe. Lo Yuan sonrió fríamente. Se dio cuenta de que estaba afectado por sus pensamientos iniciales. La criatura interestelar era realmente fuerte y su movimiento causó daños que estaban a la par con la fuerza de una bomba nuclear. Sin embargo, esto no significaba que no tuviera debilidad. De hecho, era una debilidad fatal. Su masa era tan pesada como una montaña. El tirón gravitacional en el espacio exterior era relativamente débil. Por lo tanto, con su enorme masa, todavía podría superar la fuerza de su peso. Sin embargo, cuando entró en un planeta con fuerte atracción gravitacional, encontraría una gran dificultad en cada paso que diera hacia adelante. La fuerza gravitatoria en la Tierra había afectado su capacidad innata de volar, ya que no podía volar ni siquiera cuando estaba atrapada en el hielo. Parecía totalmente indefenso. Sin embargo, con sus habilidades, seguía siendo una amenaza para las criaturas en el nivel 9. Parecía que había una gran brecha entre las criaturas nivel 8 y nivel 9. Cuando la cantidad superaba la calidad, no tendría un enemigo natural en la Tierra. Quizás esta fue la razón por la que intentó invadir la Tierra. Permaneció tranquilo y no lanzó un ataque. Sin embargo, no tenía confianza en su capacidad para derrotarlo. La diferencia entre el tamaño de sus cuerpos reduciría la efectividad de su ataque. Una vez que su oponente se dio cuenta, la tasa de éxito disminuiría drásticamente. La fuerza gravitacional solo pudo restringir su movilidad, pero sus habilidades no estaban restringidas. Como una criatura interestelar, tenía una habilidad innata para manipular la energía. Al observar su cuerpo resplandeciente en la niebla y el aire turbulento que rodea su cuerpo, se podría decir que se trataba de una criatura con la que no se podía jugar. Además de su capacidad de predicción, podía sentir que la batalla era peligrosa. A pesar de tener un sistema de defensa fuerte, no quería tener una lucha dura contra una bestia gigantesca tan poderosa. Mirando a la bestia gigantesca que estaba a punto de salir de la niebla, Lo Yuan voló de inmediato hacia esa dirección. Lo observó por un momento más para reunir más información. La bestia gigantesca aterrizó en una región de Cheanshu y, en pocos minutos, Lo Yuan aterrizó en la cima de una montaña cercana. La razón por la que eligió esta montaña fue para poder observar a la bestia y usarla como escondite porque estaba justo frente a él. Había algunos árboles enormes en la cima de la montaña, cada uno con raíces enmarañadas y, obviamente, habían sido árboles antiguos antes del golpe del apocalipsis. Sin embargo, estos árboles quedaron inactivos en respuesta al frío extremo provocado por el invierno nuclear. Lo Yuan saltó a una de las ramas de los árboles, se agachó y miró en dirección a la gigantesca bestia y, en ese momento, salió de la niebla. Aunque era torpe, su velocidad de marcha no era lenta.
Cada paso que dio tomó una distancia de 200 metros. Independientemente de lo torpe que fuera, no fue en absoluto lento. De hecho, si continuaba caminando cada vez más rápido, podría alcanzar velocidades supersónicas. La capa de hielo explotó, causando un revuelo en la atmósfera cuando pasó. Hubo una tormenta de hielo de los trozos de hielo triturado que brotó de debajo de sus piernas, exudando una aura aterradora. A pesar de estar en la tierra, todavía poseía un poder tan inmenso. Jiangsu estaba ubicado cerca del área de reconstrucción. Sería peligroso permitir que el gigante se mueva libremente allí. Esa fue la razón principal por la que Luo Yuan intentó matar a esta bestia. Por supuesto, también fue porque la batalla sería menos riesgosa con su capacidad de predicción. Su habilidad para teletransportarse también le permitiría escapar inmediatamente cuando el oponente lanzara un ataque. La bestia gigantesca tenía el tamaño de un Diplodocus. Tenía un cuello largo, extremidades fuertes y una cola que pesaba al menos unos pocos millones de toneladas de peso. La gravedad había provocado que su cola se arrastrara cuando se movía, dejando un largo barranco en el hielo. El Diplodocus era un dinosaurio saurópodo de 30 a 20 metros de largo del período Jurásico tardío, 165-145 millones de años, que vivía en el territorio de los Estados Unidos occidentales modernos. Imagen, por supuesto, aparte de su aspecto casi similar, no era comparable a un Diplodocus. Comparada con su personalidad dócil, la bestia gigantesca era feroz. Su cuerpo era de un color blanco plateado y las escamas de forma prismática en su cuerpo resplandecían. Las luces brillantes aún eran visibles incluso en tales circunstancias. Sus patas eran robustas y poderosas y estaban cubiertas de espinas de color púrpura oscuro completamente crecidas. Estas espinas brillaban continuamente, creando una atmósfera misteriosa pero aterradora. Luo Yuan notó su cuello por primera vez. Comparado con su cuerpo, sin duda, su cuello era delgado. Era una debilidad fatal para criaturas como estas tener un cuello tan largo y delgado. Sin embargo, le echó un vistazo y cambió su mirada. Su cuello era verdaderamente delgado comparado con bestias gigantes de un nivel similar. Por otro lado, si se comparara con Luo Yuan, el tamaño de su cuello aún sería horrible. Además, su cuello estaba completamente crecido con escamas que liberaban rayos de luz en las puntas. Obviamente tenía una defensa fortalecida. ¿Dónde estaba lanzando haces de luces allí? Obviamente, su sistema de defensa había sido reforzado. A pesar de la habilidad de San Madao para atacar la mayoría de las cosas, no era todopoderoso. Luo Yuan había descubierto que su energía podía defenderse contra los ataques del San Madao hasta cierto punto. Teniendo en cuenta la relación entre materia y energía, tal vez tuvo que buscar materia de alta densidad. La materia de alta densidad no se podía encontrar en la Tierra, ya que estaban más allá de la densidad de las sustancias regulares. De hecho, está tan lejos de la densidad de las sustancias convencionales que era más denso que los átomos comprimidos hasta que era tan denso como una enana blanca o una estrella de neutrones. Materiales como estos ya han difuminado los límites entre la energía y la materia y, si se invierte el proceso, se liberaría una gran cantidad de energía. A medida que la bestia gigantesca se acercaba a la cima de la montaña, Luo Yuan podía sentir que una aura horrible se le acercaba y allí la atmósfera cambió a una opresiva. Sintiendo temblores en el suelo, controló su aura, lo llevó al mínimo y se mantuvo tranquilo. La montaña donde se escondía Luo Yuan no era demasiado alta, con unos 300 metros de diámetro. Su altura era casi la misma que la bestia gigantesca. Al encontrarse con un obstáculo tan pequeño, era evidente que no tenía intención de cambiar de dirección. Cuando caminaba hacia Luo Yuan, parecía una montaña en movimiento. Al observar su lenguaje corporal, parecía que iba a estrellarse directamente en la montaña. Para las criaturas interestelares, la materia en la Tierra probablemente era demasiado frágil y no podía hacerles ningún daño. Era perezoso para levantar sus piernas para saltar esta pequeña pendiente. Pronto, ambos se acercaron el uno al otro. Al momento siguiente, la montaña se había dividido en dos y sonaba como una explosión. Una llama era vagamente visible en el área de impacto. Millones de toneladas de arena y miles de toneladas de rocas gigantes volaron por el cielo como si fueran ligeras como una pluma. El cuerpo de Luo Yuan parecía verse afectado por él, arrastrado como las rocas aplastadas. Sin embargo, la velocidad a la que fue arrastrado fue obviamente más lenta que las rocas aplastadas. Activó su capacidad de predicción e innumerables escenas pasaron por su mente, mostrando todos los posibles resultados de los ataques. Su inteligencia de 17 puntos le permitió visualizar los resultados de la pelea a una velocidad de 10 veces por segundo. Después de prever las posibles fallas, sus ojos finalmente se iluminaron. Movió ligeramente su cuerpo hacia la izquierda 1 metro. Entonces fue golpeado por una roca gigante. Su cuerpo se parecía a una pelota de golf y rápidamente cambió de dirección hacia la cabeza de la bestia gigantesca. Parecía que la criatura interestelar había sentido algo. Inclinó ligeramente la cabeza y miró a su alrededor en un momento de duda. Sin embargo,
no se dio cuenta de que Luoyuan se estaba acercando. No era extraño, sin embargo, ya que ambos tenían una gran diferencia de tamaño. Era similar a como los humanos apenas podían notar un mosquito que volaba en silencio. Para la bestia gigantesca, la existencia de Luoyuan era insignificante. Hubo momentos en que se notó, pero esos fueron los resultados en los que falló. Después de unos segundos, Luoyuan aterrizó un ataque en las fosas nasales de la gigantesca bestia. Con solo un toque, Luoyuan pudo sentir que había un poder destructivo que intentaba penetrar sus manos desnudas, causando que sintiera un fuerte sentimiento de dolor en su piel. Afortunadamente, ambos se separaron tan pronto como entraron en contacto entre sí. Evitó el ataque y se metió por la nariz. Sus fosas nasales se asemejaban a un túnel de doble vía y era espacioso. Incluso sus pelos de la nariz tenían 5 centímetros de grosor y estaban tan sucios como las malas hierbas. NTET que le sirve a una bestia interestelar tener una nariz. Estaba tan sucio dentro de su nariz y ya no podía ver su tono de piel original. Estaba tan oscuro por dentro, viendo capas de suciedad acumuladas en su superficie. Sin embargo, estas no eran las excreciones usuales que uno vería, ya que la mayoría de la tierra era polvo y rocas aplastadas. No era tan desagradable como se lo había imaginado. Todavía podía sentir el dolor en su palma. Luoyuan lo miró, y la superficie de su piel estaba hinchada. Estaba emocionado. Afortunadamente, el periodo de contacto no fue demasiado largo. Si lo fuera, podría haber perdido su mano. La bestia gigantesca era de hecho más temible de lo que había esperado. Luoyuan no se atrevió a quedarse allí por más tiempo y rápidamente salió de su fosa nasal. Probablemente debido al hecho de que la criatura interestelar había estado viviendo en el espacio exterior durante mucho tiempo, no tenía el hábito de respirar. Luoyuan se sintió afortunado ya que su movimiento dentro de sus fosas nasales no se vio afectado en absoluto. De lo contrario, su respiración habría causado una tormenta y sería un problema para Luoyuan. Después de caminar una distancia de unos 30 metros, Luoyuan se detuvo y flotó en el cielo. Miró por encima de su cabeza y respiró hondo. Respiró durante exactamente 3 minutos, incluso su estómago comenzó a hincharse. Al momento siguiente, el aire altamente presurizado salió de la boca de Luoyuan. Una gran cantidad de polvo del techo de su cavidad nasal fue arrastrada por ráfagas de viento de nivel 8 o 9. Después de que el polvo fue expulsado, la estructura de la cavidad nasal quedó expuesta. Observó cuidadosamente y pronto, pudo ver un esqueleto en forma de triángulo. Supongo que este es el lugar. Nunca supe que criaturas como estas tendrían un esqueleto tan débil. Luoyuan se sintió aliviado y pensó en su corazón. Entró en la cavidad nasal de la gigantesca bestia mientras la cavidad nasal estaba conectada al cerebro. En comparación con otras partes del cuerpo, el cerebro era el órgano más importante. Una vez que el cerebro era destruido, causaría la muerte. Solo había un cartílago que separa la cavidad nasal y el cerebro y el cartílago estaban ubicados en el pico. Era el punto más débil y también era uno al que podía atacar fácilmente. Afortunadamente, a pesar de ser una criatura interestelar, no hubo diferencias significativas en su estructura. Luoyuan limpió el polvo que se acumulaba en la superficie del esqueleto en forma de triángulo. Su movimiento fue suave para que la gigantesca bestia no se alarmara. El esqueleto era liso. Mientras lo limpiaba suavemente, pudo ver su color original. Luoyuan notó que el esqueleto no era frágil. Tenía una superficie similar a un cristal, lisa y brillante, como si estuviera hecha completamente de cristal. Parece que el esqueleto era bastante duro. Su grosor también superó las expectativas, ya que tenía unos 10 metros de grosor. No fue fácil romper por completo los huesos e infiltrarse en su cerebro antes de que la bestia gigantesca tuviera la oportunidad de reaccionar. Parece que debo usar toda mi fuerza en mi ataque. Luoyuan pensó en su corazón. Antes del ataque, abrió el panel de atributos. Afortunadamente, no canceló la misión que obtuvo anteriormente y todavía estaba allí. Inmediatamente eligió aceptarlo. Luego, cerró los ojos en un intento de enfocar su mente. Sus músculos comenzaron a abultarse y la piel de gallina era visible a simple vista. Las fluctuaciones en su energía no pudieron ser suprimidas y fueron provocadas por su poderosa fuerza. Al atravesar la montaña, la criatura interestelar que todavía avanzaba estaba ligeramente agitada. Se sintió inseguro y dejó de moverse. Parecía ansioso y dudoso. Su poder se volvió inconsistente, causando un parpadeo en su movimiento. Los campos electromagnéticos en el aire estaban distorsionados. Se movían contra la fuerza gravitatoria como innumerables auroras que bailaban en el aire, incluso el hielo picado flotaba en el aire. Al momento siguiente, su cerebro vibró momentáneamente. 2 llamas rugientes, junto con una gran cantidad de sangre y huesos aplastados brotaron de su fosa nasal. Todos los fenómenos extraños se detuvieron instantáneamente cuando las llamas se calentaron. Roar. La bestia gigantesca aullaba de dolor y era similar al sonido de una sirena. Estaba en contra de la madre naturaleza,
teniendo una criatura gigante como está rugiendo en la atmósfera. Uno ahora sabría lo amenazante que era. Las ondas de sonido formaron una sustancia blanca lechosa en el aire. Parecía que la capa de hielo estaba siendo raspada e incluso la montaña que estaba a 100 metros de distancia se vio afectada. El hielo en la superficie parecía haber desaparecido y pronto, lo mismo sucedió con el suelo helado y las rocas debajo de la capa de hielo. Después de 2 segundos, toda la montaña desapareció como si nunca hubiera existido. Del mismo modo, Lo Yuan, que estaba tan cerca de las cuerdas vocales de la bestia gigantesca, no pudo evitarlo. Frente a una onda de sonido tan horrible, incluso Lo Yuan tuvo un terrible dolor de cabeza y su cerebro quedó en blanco. Gracias a su físico fuerte, que era incluso más fuerte que el acero, recuperó su conciencia en un abrir y cerrar de ojos. Mirando el cartílago que se había dividido en dos, sin un momento de retraso, dio un golpe con toda la fuerza restante que tenía en su cuerpo. El golpe se volvió rojo instantáneamente y se volvió blanco cuando golpeó el objetivo. La temperatura había alcanzado los 3000 grados Celsius. Al momento siguiente, se produjo una fuerte explosión en el punto de impacto, que llenó toda la cavidad nasal con llamas ardientes. Sintiendo que la resistencia del golpe desaparecía cuando el cartílago era aplastado, Lo Yuan estaba feliz. Antes de que la bestia gigantesca lograra reaccionar, Lo Yuan, quien retrocedió por el retroceso, clavó sus talones en su piel. En ese momento, su cuerpo era como un relámpago, penetrando en el cerebro de la gigantesca bestia. Capítulo 485, no muertos en comparación con el cerebro de una criatura ordinaria, el cerebro de esta bestia gigantesca estaba más allá de la comprensión. Su cerebro era duro, era más de 10 veces más duro que el caucho y su dureza era casi similar a una roca. Finalmente, tenía sentido que un cerebro que pesara hasta 1.000.000 de toneladas no se viera afectado por la gravedad de la Tierra. Sin embargo, el cerebro seguía siendo la parte más débil de una criatura. Lo Yuan irrumpió en su cuerpo y le dio un puñetazo intenso. El daño del golpe fue indescriptible, se creó una enorme llama blanca en el punto de impacto. Aparte de sacudir todo su cerebro, el puñetazo destruyó completamente la estructura cerebral de la gigantesca bestia. Lo Yuan no quería arriesgar nada, así que le dio otro golpe. En segundos, el cerebro de la bestia gigantesca se rompió en pilas de materia cerebral. Su cuerpo masivo se sacudió y el aire circundante se volvió turbulento. Parecía que era su última lucha cuando un resplandor caliente comenzó a extenderse fuera de su cuerpo como un mini sol. La intensa radiación de energía derritió la nieve a su alrededor. Bajo una fuerza invisible, su cuerpo masivo flotaba en el aire. Ahora que su cerebro estaba destruido, lo único que apoyaba su movimiento eran sus instintos. Sus ojos estaban bien abiertos mirando al espacio, su boca y nariz estaban sangrando. Había sangre saliendo de sus ojos también, era devastador. Un vapor azul claro de alta temperatura salió de su boca abierta, no hizo ningún sonido. Después de flotar en el aire durante un par de segundos, su cuerpo voló más de 10 metros de altura y cayó con fuerza sobre el suelo. Se escuchó un ruido sordo y el suelo tembló. No dejó de luchar, pero intentó pararse, pero como su cerebro fue destruido, perdió la capacidad de equilibrar su cuerpo. Sus intentos de levantarse fueron redundantes. Lo Yuan salió volando del cerebro de la gigantesca bestia y lo miró sin expresión. Desde el apocalipsis, probablemente hubo menos de 10 criaturas como estas que nacieron en la Tierra. Desde una forma de vida ordinaria antes de su evolución hasta una criatura interestelar que podía viajar en el espacio, todos y cada uno de ellos eran campeones del universo. No solo poseían un cuerpo poderoso, sino también una inteligencia superior que era diferente de una bestia mutada ordinaria. El milagro de su evolución fue un destino. Sin embargo, cuanto más poderosa era una bestia mutada, más difícil era la supervivencia para los humanos. Lo Yuan tuvo cero simpatías. Desde el desastre, no había ninguna fuente de carne en Ope City. Sus 3 comidas diarias, incluida la de Lo Yuan, eran vegetarianas. La calidad de vida había disminuido enormemente y, si no fuera por el hecho de que esta bestia mutada no era comestible, Lo Yuan habría cortado su cadáver y lo había enviado a Ope City con una nave espacial después de que la bestia estuviera completamente muerta. Las enormes pilas de carne alimentarían a los 5 millones de habitantes de Ope City, dando a cada uno 2 toneladas cada uno, suficiente comida por un año. Sin embargo, incluso sin su carne, la criatura interestelar tenía algo más valioso. Dejando de lado los preciosos materiales, los cristales de energía que tenía dentro de su cuerpo valían la pena. De hecho, Lo Yuan sentía curiosidad por la fuente de energía que alimentaba a estas criaturas interestelares. ¿Qué tipo de energía debe estar presente para que pueda mover un cuerpo tan masivo para realizar tantas actividades biológicas? Desde su último encuentro con Gerard en la luna donde obtuvo su piel, Lo Yuan sabía bien que todas las criaturas eran como él, que poseían energía de fusión nuclear.
Deben haber poseído una cantidad aterradora de energía para sobrevivir en el espacio. Por ejemplo, sus células de la piel eran duras, densas y vastas, cada célula era 5 veces más grande que las células humanas. Sus mitocondrias eran diferentes y contenían estructuras únicas cuyo propósito era liberar energía. Sin embargo, Luo Yuan se dio cuenta de que la energía liberada solo por estas células no contenía suficiente poder para crear tal fuerza motriz. Quizás la dureza de estas células fue suficiente para soportar su peso aterrador, pero definitivamente no fue suficiente para alimentar su aterradora fuerza destructiva. Dicho esto, tales criaturas deben tener un centro de energía diferente de las mitocondrias. El centro de energía sería diferente de los cristales de energía ordinarios que se utilizaron únicamente para las reservas de energía. Serían un verdadero núcleo de energía. Luo Yuan no podía imaginar lo poderoso que podía ser el núcleo de energía, pero la idea de poder cargar un objeto gigantesco que pesaba 10 millones de toneladas en el espacio, la energía que liberó podría ser el equivalente a 3 estaciones hidroeléctricas. Era una criatura asombrosa y Luo Yuan no podía esperar para descubrir más sobre esta criatura misteriosa. Sin embargo, sin importar cuánto luchara la bestia gigantesca, no parecía mostrar ningún signo de agotamiento. Todo lo que Luo Yuan podía hacer era mantener la calma y esperar pacientemente. Sin embargo, después de esperar una hora, la bestia gigantesca no estaba muerta todavía. Aparte de la muerte, no parecía estar cansado de su lucha. La voluntad de vivir que estaba contenida en su cuerpo parecía mantenerla para siempre. Si Luo Yuan no destruía su cerebro, sino otras partes importantes como el corazón, podría no ser suficiente para derribarlo. Luo Yuan esperó otras 3 horas. El cielo se estaba oscureciendo, pero la bestia gigantesca era la misma que antes. La forma en que luchó no se asemejaba a algo que no tenía cerebro. La energía que fue liberada de su cuerpo de su lucha había derretido la nieve a su alrededor. La nieve derretida se convirtió en un lago y Luo Yuan estaba decidiendo si arriesgaría su vida, ya que era solo cuestión de tiempo antes de que la gigantesca bestia estuviera completamente muerta, ya que era imposible que viviera con un cerebro muerto. Luo Yuan decidió esperar. Luo Yuan regresó a Ope City para manejar los documentos que se perdió toda la tarde. Luego se fue a casa a las 7 de la tarde. Había 2 mujeres extrañas cuando entró en la sala de estar. ¿Quiénes son estos 2? Luo Yuan cuestionó. ¿No son las maestras particulares que contrataste? Huang Jiahui dijo en un tono enojado. Oh, las maestras particulares. Luo Yuan se dio cuenta de que las 2 maestras particulares que le ordenaron a Chen Guanghui que contratara eran estas 2 hermosas damas. Parecía que Chen Guanghui había cruzado la línea. Desde que fueron contratadas, sería malo pedirles que se vayan. El caballero, luego se sentó junto a ellas y les preguntó, ustedes deben haber esperado mucho tiempo, ¿cuáles son sus nombres? No, no lo hemos hecho, mi nombre es Zhou Xiao Yan. Mi nombre es Annie Fei. Frente a Luo Yuan, parecían estar nerviosas. Ellas respondieron ansiosamente, las 2 trabajarán de día y se irán de noche. Su salario será de 100 yuanes por mes, Luo Yuan pensó y dijo. 100 yuanes por mes era lo suficientemente bueno, ya que 100 yuanes ahora era diferente de lo que solía ser. Luo Yuan en realidad se refería a la comida, era solo que la gente tenía el hábito de usar el yuan en su conversación. 100 yuanes equivalían a 100 catis de comida. El salario que ofreció era más alto de lo que recibía un funcionario público normal y era suficiente para una familia de 3. Las 2 damas estaban satisfechas con la oferta de Luo Yuan. Las 2 pueden irse ahora, comenzarán oficialmente mañana. Luo Yuan no preguntó por sus habilidades y antecedentes educativos. Aunque estaba enojado con Chen Guanghui por lo que hizo, confiaba en que no le haría una broma cuando se trataba de esto. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.